Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 27, versículo 8, leemos: Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. A veces nos alejamos de Dios, nos salimos del lugar donde Dios, con tanto amor y tanta bondad, nos puso, alrededor de personas que nos aman, que nos toleran, nos entienden y que forman parte de nuestra vida diaria. Cuando era un adolescente, que mi hermana vivía en Venezuela, le dije un día a mi papá: ¿qué será de mi hermana? No ha escrito, cuando eso no había forma de teléfono. Y él me respondió diciéndome: cuando no escriben o no se comunican, es que están bien. Y podríamos pensar en el corazón de Dios, cuando nos quitamos del lugar donde Dios nos ha puesto y llegamos a creer que al alejarnos de Él estamos haciendo las cosas bien. Estamos bien económicamente, bien de salud, bien con nuestra familia, con nuestros amigos, aún en la iglesia que Dios nos ha llevado. Recuerdo un consejo de un gran hombre, un hombre de Dios. Y digo que era un hombre de Dios porque él, cuando oraba por los enfermos, sucedían milagros extraordinarios. Cuando él daba un testimonio de un señor que le faltaban 3 dedos, se los había quitado. No sé cómo se los quitó. Y este hermano oró por ese señor y él podía ver cómo los dedos crecían hasta que quedaban normales. Su nombre, Luis M. Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial. Yo me había convertido en la iglesia cuadrangular y me fui para allá porque admiraba la labor que hacía el movimiento. Y fui y hablé con él. Me pareció extraordinario que él me recibiera siendo yo un joven, como de unos 20, 21 años. Y él había venido a Bucaramanga para una convención. Y ahí, cuando le pedí a uno de los pastores, porque estaba en una reunión de pastores, había terminado la reunión y él estaba charlando con otros, le dije: me gustaría hablar con el hermano Luis. Y dijo: claro. Y fui y me anunció y el hermano Luis me atendió, me recibió. Y le dije: es que quiero venirme a formar parte del Movimiento Misionero Mundial. Y me dijo: ¿usted de dónde se congrega? Le dije: en la 27, en la cuadrangular. Y me dijo: ¿sabe una cosa? No está bien que usted haga eso, porque si Dios lo llamó en la iglesia cuadrangular, es porque Él tiene un plan y un proyecto con usted y para usted en ese lugar. Estése donde Dios lo llamó, porque ahí es donde Él lo va a bendecir. Y he permanecido por 52 años aproximadamente en la iglesia cuadrangular. He asistido a las asambleas, he asistido a la alianza por situaciones, pero siempre mi iglesia ha sido la iglesia cristiana cuadrangular. Es ahí donde nosotros debemos entender que si Dios nos llamó a un lugar, es donde debemos permanecer. Y que si Él nos va a sacar de ahí, Él nos dará la pauta precisa. No nos salgamos del lugar donde Él nos dijo que estuviéramos. Cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, entonces podemos decirle: Señor, ¿qué pasa conmigo aquí? Y Él puede decirnos: yo le dije que se viniera para ahí, le dije que saliera de su lugar. Lo mismo cuando nos salimos de la cobertura de Dios, cuando nos creemos autosuficientes porque lo tenemos todo. Y como decía mi papá, si no llaman,
o no escriben o no se comunican, es porque están bien. Y si nosotros le preguntáramos a Dios cómo está la vida espiritual de alguien, entonces quizá Él podría decirnos un adagio que hay por ahí: ni me llama, ni me escribe, ni me nombra, porque no me necesita, porque está tan bien, se cree tan súper, que ya ha roto toda relación conmigo. Y quizá estemos esperando que sucedan calamidades, que sucedan cosas difíciles para que nos acordemos que sobre nosotros está el amor y la bondad de Dios. ¿Para qué esperar que eso suceda? ¿Para qué esperar que sucedan cosas de las que tengamos que lamentarnos para volver a Dios? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no nos detenemos por un momentito, miramos hacia el cielo y entonces nosotros podemos decir algo? Señor, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y seguramente que sus brazos estarán abiertos para que volvamos a Él. No nos alejemos de Dios, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y tienes vida eterna para nosotros.